¿Cómo está, Rodrigo? Qué gusto saludarlo. Un abrazo para usted. Primero, bienvenido a Sucre, en un día tan especial. Y bienvenido acá a la radio, bienvenido aquí a Global, con la posibilidad que nos brinda su presencia de poder conversar sobre tópicos interesantes que hacen la vida nacional. Buenas tardes. Muchas gracias, un cariño para todo Sucre, Chuquisaca y la patria a través de la radio Global. A ti, Fabio, agradecerte profundamente que me des este espacio y poder compartir una serie de criterios. Y empezando de ello, quiero agradecer, hay una heladería que está hoy día iniciando, no voy a decir porque no es propaganda, pero se ha dado una coincidencia, siempre que vengo a Sucre yo paseo por el Parque Bolívar. Mis abuelos vivían en el kilómetro 7. Al frente. Así es. Y en el kilómetro 7, en esa esquina, fue parte de mi infancia. Sucre es como una segunda casa porque cada vez que había un golpe de Estado en Bolivia, mis padres en política tenían que salir corriendo, escapando del país. Y Sucre siempre era el punto de referencia porque mi abuela Edith y mi abuelo Néstor Paz Galarza, héroe de la Guerra del Chaco, y mi abuela una mujer extraordinaria que tiene una vinculación con la iglesia en todo este tema de respaldo de medicinas, hacía mucho trabajo de respaldo a todas las necesidades que la iglesia solventaba en su momento, pues siempre acabábamos en Sucre. Por una u otra manera nos metían 2-3 meses, nos ocultaban, después nos largaban a Cochabamba, volvíamos a Sucre, nos largaban a La Paz, o sea, era una suerte de triangulación. Y hoy día fui como cada vez que vengo a Sucre, si a Sucre vengo 5 o 6 veces al año, siempre voy a ver esa esquina porque es parte de mi historia, es parte de lo que Sucre nos dio. Y hoy día hay una heladería ahí, entonces pedí permiso para entrar y le dije, por favor, si me permite ver la casa, porque la casa se ha vuelto un lugar de atención. Uh-huh. Y le permití que me dieran permiso para subir al segundo piso, para ver mi cuarto, el cuarto de mis abuelos, el cuarto de mi bisabuela, mi ñata Alicia. Han habido cambios en la casa, como todo en la vida, pero sigue firme en su esquina, en el kilómetro 7. Ha sido un momento de nostalgia. He grabado y le he mandado a mi familia, a mi padre, a mis tías, mi tía Edith, mi tía Rosario. He mandado a toda la familia porque de alguna u otra manera toda la familia pasó por Sucre y esta es parte de nuestra raíz. Muy bien, qué gusto de saludarlo, Rodrigo. Gracias. Qué buena entrada para hablar de lo personal, de lo humano, y en el día de Sucre, de lo sentimental, ¿no es cierto? Y el día de la fundación. A ver, para ir calentando el ambiente, la pregunta de rigor, de protocolo acá en el programa: ¿quién es Rodrigo Paz Pereira? Bueno. A ver, ¿por dónde empezamos? Oiga, empezó bien, recordando su paso por Sucre, pero a ver, preguntar a una dama cuántos años tiene es hasta poco galán, ¿no es cierto? No, pero ¿cuántos años tiene? ¿Dónde nació? ¿Recuerda su infancia? ¿En qué escuela? ¿Qué colegio? Etcétera, etcétera. Cuente de los abuelos y habló un poco. Yo completaré después un par de detalles más. A ver, de formación soy educado en colegios jesuitas. De hecho, en Sucre la vez que estábamos acá era el Sagrado Corazón. Y me he graduado del San Ignacio en La Paz. Pero en general he estado en 10 diferentes colegios en 10 diferentes países. Uh-huh. O sea, cuando viene el golpe de Estado en el 71, nos vamos a Chile. En Chile, el 73, viene el golpe de Pinochet. Vamos a la Argentina, ahí viene el golpe de Videla, de ahí pasamos al Perú, al Ecuador, a Venezuela, a todos los países del conjunto sudamericano. También incluimos a Panamá y a Nicaragua como parte de Centroamérica y un tiempo en España. Mi madre es de origen español. Yo, de hecho, por esos temas políticos nací en Santiago de Compostela, el origen del Tata Santiago. ¿Usted nació en España, en Santiago de Compostela? Toda mi familia es de origen por parte de padre, todos somos tarijeños, mis 4 apellidos son chapacos, pero estas cosas de la política se dieron como muchos que tuvieron que nacer en el exterior, ¿no es cierto? Pero gracias a Dios, boliviano 100% y además no solo diputados, senadores, sino también a su vez presidente de un consejo como la alcaldía de Tarija y alcalde de la ciudad de Tarija. Uh-huh. Como te decía,
formación jesuita, yo soy agradecido, más allá de toda la mala imagen y algunas cosas malas que no hay que obviar, sino que actuar con la justicia para aquellos malos hombres que actuaron dentro del ámbito católico, porque yo tuve la suerte de no sufrir ninguno de esos percances. Yo tuve grandes profesores jesuitas, grandes académicos y de grandes y profundos valores. Pero por uno, por dos, no se puede generalizar. Exactamente. ¿No? Y echar a la borda toda una tradición. No, imagínate, yo llegaba a algunos países donde no estaba mi padre y mi madre y me recibía una unidad educativa jesuita, nos cambiaban de nombre, porque claro, no habían democracias en Sudamérica, no podías llegar con el nombre, y nos ponían otro nombre y nos formaban, nos educaban, hasta que de repente aparecía mi madre o mi padre. Y entonces como que mi hermano Jaime, reconocíamos a mis padres llegando por la puerta del colegio y había algún compañero o algún amigo de ellos o alguno de la organización política que nos mantenía hasta que ellos llegaban, porque era un sacrificio altísimo luchar por la democracia en Bolivia. Entonces, como yo, han habido múltiples familias que han sufrido esto, ¿no es cierto? Pero por eso yo soy agradecido con la línea jesuita y con la iglesia en sí. Segundo, ¿qué te podría hacer? Amante del deporte, soy futbolero. Desde chico, el que vivió en barrio, el que vivió en la cuadra, el que estuvo en Potrero, sabe lo que el fútbol significa. Y para mi hermano, y para mí fue un momento de las pocas alegrías, podríamos decir, de chicos. Aunque yo soy agradecido con mis padres porque aún en los peores momentos siempre le dieron la vuelta a la situación para ver una vida mejor, una vida como la película, La vida es bella, ¿no es cierto? Aun cuando es muy difícil y complicada, desde chicos más bien intentaban darle la vuelta, y en eso mi padre siempre fue un especialista en los peores momentos. Jaime Paz fue un tipo que le daba la vuelta, y si el día era triste decía: mira este atardecer, o mira la luna, o mira las cosas bellas que nos da la vida, con cosas muy sencillas, ¿no? Y ahí hubo una relación con mis padres muy buenas, dos personajes muy complejos, son personas de mucho carácter, mucha fuerza. Mi madre es una mujer extraordinaria, pero de mucho carácter, hecha para tener carácter, y de ahí en más yo creo que hemos logrado salir adelante. Después, el 82, ya se instaura la democracia en Bolivia. Nuestra última instancia es Panamá. Yo soy agradecido de Panamá. Ahí estaba un hombre extraordinario que es Omar Torrijos. Tal vez no suene para... Bueno, Omar Torrijos, una personalidad, un líder en Latinoamérica, ¿no? Impresionante. Y gracias a gente como Omar Torrijos, y la gente dirá: ¿qué tiene que ver Omar Torrijos, un personaje de Panamá, con Bolivia? Bueno, él fue uno de los grandes articuladores para que la democracia volviera a Bolivia, se instaurara en Bolivia, junto a otros como Carlos Andrés Pérez, que fue presidente de Venezuela, y fue ciudadanos, o sea, hombres de visión latinoamericana que pusieron aportes, recursos económicos, esfuerzos, gestión internacional para que volviera a Bolivia a la democracia. Y uno de chico fue viendo todo eso, o como acaba de fallecer ahora Alfonso Ferrufino. El popular Fierro. El Fierro, que tú sabes cuál era mi memoria de él. Era estar sentado en una esquina, ver una humadera, porque si no fumabas cigarrillo, no eras revolucionario, pues. O sea, todos eran fumadores, y era el cenicero lleno de los puchitos, como decían la palabra puchito, un puchito aquí, puchito allá, lleno el cenicero. Yo, chico, mi imagen, mi recuerdo es ver una nube de humo de tanto fumar, no aperturaban las ventanas, y entonces yo veía mi imagen del Fierro es pararse, a poner la bota sobre una bota, un pie sobre la mesa, y empezar a discursear. Pero claro, era yo tan chico que cuando veía la cabeza que se paraba, peor, imagínense Toño Araníbar, que era casi 2 metros, ese ya le perdía la vista desde el pecho para arriba, en la nube de humo. A Fierro, que es más petizo, se le perdía la cabeza. Según la altura, uno en esa nube de humo en el cuarto, perdías la cabeza, el pecho, los hombros. Pero esas eran las memorias de uno de chico de los exilios, ¿no? De cómo estos grandes bolivianos, indistintamente el pensamiento político, luchaban por constituir una democracia real en Bolivia. Perfecto. El apellido Paz está íntimamente ligado a la política en Bolivia.
varias generaciones. ¿Puedes recordarnos? Bueno, hay varios Paz, ¿no? La justicia boliviana, don Luis Paz, de donde venimos nosotros, de hecho el edificio de la justicia acá en Sucre es constituido con él y otros, ¿no? Por eso hay una memoria de don Luis Paz en Sucre muy importante. Él era vinculado a la justicia, a los primeros pasos reales de la justicia en Bolivia. Pero los Paz vienen de la Argentina, vienen ante la derrota contra el dictador Rosas y vienen trayendo el cuerpo de su líder, Lavalle, y lo entierran a él, a Lavalle, en Potosí, en el sur de Potosí. Y de ahí al retorno, entrando hacia la Argentina, se queda don Paulino Paz, y don Paulino Paz tiene dos hijos, don Luis Paz, don Domingo Paz, y de ahí viene una generación, una línea que es la vinculada a don Víctor Paz, que es primo hermano de mi abuelo Néstor Paz Galarza. O sea, son primos hermanos, son hijos de dos hermanos. Néstor Paz y Víctor Paz. Sí. Y Néstor Paz, aquí en Sucre, fue prefecto del departamento. Fue prefecto. Durante mucho tiempo, y se la recuerda también a la señora Edith Zamora. Edith Zamora, ¿no? Pacheco. Pacheco, un apellido muy chuquisaqueño. Sí. Se lo recuerda a don Néstor Paz Galarza, que tuvo la visión de hacer amurallar un predio que, si estábamos en la época actual de los avasalladores, se pudo convertir en predios de carácter particular. El Estadio Patria. Así es. El Estadio Patria hizo amurallar. Y con el tiempo, lamentablemente, se quedó con la muralla porque no había capacidad de la sociedad para encarar, pero se preservó la superficie. Y luego, ya recientemente, en la época de Víctor Paz, se empezó a hacer el Estadio Patria y ya un monumento al deporte, y luego se terminó con la gestión de Jaime Paz Zamora. A ver, cuéntanos de la familia Paz. Yo recuerdo yendo a ver al poderoso Stormers con mi abuelo siendo chango. En Surapata. Sí. Fuimos a esos predios y me acuerdo que se armó una puñeteadura y mi abuelo siempre andaba de terno y corbata. Y tenía un áurea, era un hombre muy potente, hablaba poco, bailaba lindo la cueca. Y hablaba poco, él hablaba poco, tenía una frase que yo siempre la repito, él decía: Bolivia, la patria que nunca nos abandona, héroe de la guerra del Chaco. Y si te das cuenta, Fabio, la patria nos ha dado mucho, nos ha dado hasta mar y lo hemos perdido. O sea, es increíble, tenemos que tener una toma de conciencia extraordinaria porque la patria nos ha dado mucho. Yo creo que es momento de volverle a la patria, y eso significa, ya hablaremos más adelante, cierta metodología de convivencia. Pero mi abuelo tenía esta áurea que uno siempre tiene referentes, no sé, a la gente que nos está escuchando, tal vez es la madre, tal vez es un tío, tal vez es el abuelo, el padre, pero me acuerdo que se arma una puñeteadura bárbara. Y yo solo vi polvo, o sea, además, como esta época seco, ya no había agua, y era polvo, y me acuerdo mi abuelo elegante, yo estaba sentado esperando, porque estábamos viendo el partido, viene y veo cómo la gente se va separando, era como que la gente se estaba dando de puñetes, él caminaba, se abría, y cuando él pasaba se volvían otra vez a agarrar a puñetes. Me agarra de la mano y nos saca de la cancha. Es increíble, él guardó esos predios. Evidentemente Víctor Paz inició una prefase inicial, pero es de reconocer, y no porque sea mi padre, el Estadio Patria. Eso es una gran obra de Jaime Paz para Sucre. Y es un gran recuerdo. Y no es porque sea Jaime Paz, sino por esa relación de mi abuelo con su hijo. ¿Quién iba a saber que su hijo iba a ser presidente? O sea, estas cosas no son predeterminadas, ¿no? Pero que el abuelo haya preservado un territorio, un terreno, para que después otro Paz haya iniciado una obra y otro Paz la haya acabado, como el Estadio Patria. O sea, hay nomás una vinculación muy potente de los Paz con Sucre. ¿Recuerda usted personalmente alguna conversación con el tío abuelo Víctor Paz? No, pero sí me acuerdo cuando un consejo que le dio a mi padre, de cuando la transmisión de mando salía Víctor Paz y entraba Jaime Paz, de Paz a Paz, y le dio un consejo que Goni no entendió, que Goni no hizo. Puedes dejar ciertas empresas
entiéndase, algunas empresas pequeñas, estatales, que no generan una utilidad, pero las estratégicas nunca las privatices. O sea, un hotel prefectural puede ser, se entiende, es un tema que tal vez no es sostenible, o algún otro tipo de empresa, pero las estratégicas, como en su momento era YPFB, como era Yoide Aero Boliviano, una serie de empresas, esas no se privatizan. Me acuerdo, ese fue el consejo, y Jaime Paz no privatizó ninguna de esas empresas. Generó, por ejemplo, la ley de hidrocarburos, que fue una ley de hidrocarburos que era el 50-50. O sea, yo país te ofrezco lo que tengo, tu empresa inviertes, si ganamos vamos 50-50, si perdemos, perdemos los dos. Porque Bolivia no tenía esa capacidad de inversión. Y de ahí nace el Pozo San Alberto. Imagínate que cuando San Alberto sale a la luz, en todo lo que es el bloque Aguamampampa, resulta que el presupuesto de la patria, del país, eran 570 millones de dólares. Eso era para todo el país. Y solo San Alberto costó romper los 4.500 metros de profundidad, nos costó a los bolivianos 14 millones de dólares extra, que tuvieron que salir de todos los territorios, de todos los departamentos, porque claro, era el destino del país que se jugaba a través del gas para apalancar otra visión del desarrollo de la patria, porque la condición no era quedarte clavado en el gas como estamos ahora, que es el gran fracaso de los 20 años acumulados de riqueza gasífera que han recibido de arriba, porque Evo y Arce la recibieron de arriba. Entonces, esa inversión era de mucho costo, sacaron de Santa Cruz, sacaron de La Paz, sacaron de todas partes, porque con ese Pozo San Alberto la idea no era volvernos un país gasífero, sino que a través del gas diversificar la visión de producción. Pasaron 15 años, nos hemos soplado 55 mil millones de dólares vinculados a la riqueza que ha generado el gas. Hoy día ya no tenemos gas para venderlo, Argentina nos ha dicho que ya no nos quiere comprar gas. No necesita. Tiene un reservorio más grande que el nuestro. Brasil ha dicho que en un par de años más ya corta el tema de la compra, y la señal más complicada en esto, Fabio, es el tema de que estábamos en los primeritos en la lista para entrar a los famosos BRICS, que el gobierno se ha llenado la boca de que íbamos a entrar a los BRICS. Los BRICS es una organización, como bien tú sabes, es la India, es Rusia, es China, es Brasil y es Sudáfrica. Son 5, que es un bloque de economía internacional, grande, potente y estratégico. Imagínate, Rusia arriba, Sudáfrica abajo, China en el Asia, tienes a Brasil en esta zona, está muy bien distribuido, la India más en la parte... El país más poblado del mundo actualmente. La India. Uh-huh. De hecho, que ya estábamos ahí, pero claro, y eso aunque Lula diga que no, Brasil dijo, si tengo que decidir quién entra primero, entra pues la Argentina, porque Bolivia ya no tiene gas con qué venderme. Si hoy día fuéramos una potencia energética, si YPFB hubiera hecho su trabajo los últimos 15 años, hoy día nosotros estaríamos compitiendo con la Argentina para entrar a los BRICS. Y estoy seguro que hubieran metido a la Argentina y a nosotros. ¿A quién metieron? A la Argentina, a los BRICS. ¿Por qué? Porque tiene Vaca Muerta, el nuevo gran reservorio para alimentar a este gigantesco del mundo, que los bolivianos todavía no nos hemos dado cuenta lo gigantesco que es Brasil, y nos han dejado fuera de este espacio, ¿no? En la misma dinámica, la Argentina ya no le compra gas a Bolivia, eso significa mucho para el país. Brasil pone reparos para poder comprar gas de aquí a 2 años. Viene el litio. En el tema del litio, ¿Bolivia está haciendo lo que se tiene que hacer o este gobierno está haciendo lo que tiene que hacer? Hay un libro que, si tienes alguna oportunidad, que se llama Memorias de Adriano, que es un emperador, el emperador Adriano, uno de los más grandes de Roma, y él tiene una frase genial, dice, los dioses se fueron, porque Roma tenía varios dioses, el imperio romano, y el dios, el nuevo, el cristianismo, no había llegado, entonces el hombre estuvo solo. Lo mismo pasa con Bolivia. Fue tan mal manejado el tema energético del gas, que el gas ya se fue, no hicieron sus tareas para que el litio ya esté, el litio todavía no ha llegado y los bolivianos estamos solos. Esa es la realidad. El litio, te comento, a ciencia, a saber, por información
que es confirmada, o sea, no es de esto no es especulación. ¿Estados Unidos? No, nosotros estamos con la China y Rusia en forma convenio. O sea, Bolivia hoy día está en convenio. Este convenio tiene que pasar a unos resultados que son estudios. De los estudios tiene que pasar a un resultado que se llama contratos. Los contratos, imagínate, ya estamos en la tercera fase, tienen que ir al Parlamento para ser aprobados. Después de que el Parlamento apruebe esto, recién va a entrar la platita, que China ha dicho que son 520 millones de dólares, y los otros han prometido una suerte de 550. O sea, mira las fases, pero estamos recién en la primera. Esa promesa que hizo el gobierno le ha puesto al que quiera, no por hacerme al macho, sino por una realidad de números, de tiempo. Le ha puesto a cualquiera del gobierno o del no gobierno, al que quiera. El 2025 no habrá una batería hecha en Bolivia, pero ni siquiera va a haber producción hecha por estas empresas. Porque estamos en la fase convenio que tendría que haber ya culminado. Según los informes, los contratos, tendrían que haber sido aprobados en febrero o en el primer semestre de este año. No ha llegado contrato al Parlamento, pero ni siquiera ha llegado la ley del litio. O sea, si no tienes ley del litio, no puedes aprobar contratos. Si no tienes contratos, no hay inversión de los chinos y los rusos. Ellos siguen investigando, siguen viendo cómo va a venir. Pero aun si hubiera contrato, hubiéramos aprobado con la disputa que hay de las dos castas de poder del MAS, porque están en conflicto, entonces ya no tienen mayoría en el Parlamento. ¿Sabes cuál es el problema, Fabio? Uno, que lo que nos están dando no es inversión, no es que estemos arriesgando con los chinos para producir, es un préstamo. Se llama préstamo. Porque yo, empresa, te voy a poner la fábrica, con la tecnología que yo diga, pero además yo te voy a cobrar un porcentaje del litio que saquemos para cobrarme lo que he puesto en la empresa, porque te he prestado plata. 3, pongo yo el precio. 4, pongo yo el mercado. Mira lo que te estoy diciendo: tecnología, precio, mercado. Y cuando ya cumpla y te cobre los 600 millones, porque te estoy prestando 520, pero con intereses, todo esto van a ser 600 millones de dólares, te doy la empresa, tú la trabajas, pero primero me cobro lo que yo puse. O sea, no es una inversión, es un préstamo usurero. Es como la gente pobre, necesitada en la calle, cuando tiene una enfermedad de familia o tiene un problema para pagar fin de mes, ¿qué hace? Va y se presta. Y ahí siempre, porque puede haber buenos prestamistas, pero hay algunos que le ponen interés, o sea, que ya se toman ventaja sobre la desgracia. Bueno, Bolivia está pagando o está con un préstamo cariñísimo en función de la necesidad que tiene de platita, pero no va a llegar el 2025. Y lo peor de todo, Fabio, Bolivia tiene una planta piloto, que es la que nos muestran en la televisión todos los días y pareciera una super planta. Es una planta piloto, no es más. Esa planta ha vendido a razón de 80 millones de dólares el año pasado. El mismo año pasado, el 2022, Chile ha vendido 5.700 millones de dólares. Y tiene 50 empresas internacionales haciendo fila para que el gobierno chileno le diga: entre, pase, esta es su concesión. Chile no tiene ni un tercio de lo que tenemos nosotros en litio. Ni un tercio. Pero sin embargo, lo poco que tiene en reservas, lo explota de buena manera y genera, y es el segundo país del mundo en la exportación de litio. Chile, aquí al lado. Yo acabo de estar ido por tierra, porque he ido a verificar otra cosa más, Fabio. Gas se murió, litio no llegó, pero para colmo, Bolivia está fuera del corredor bioceánico, porque ya se culminó el puente Brasil-Paraguay, un extraordinario puente. Argentina-Chile. Que hace Brasil, Paraguay, Argentina, Chile. Yo he hecho todo por tierra, Fabio. O sea, no me la pueden contar. He visto las carreteras de 4 vías en Chile que están construyendo para que todo lo que fluya de ida y vuelta del Atlántico al Pacífico, del Pacífico al Atlántico, ¿no es cierto?, pase por cualquier lugar menos por Bolivia. Oiga, vaya éxito internacional que tenemos. ¿Y eso qué significa? Que cada día más los chuquisaqueños, al no tener una suerte de relación con algún tipo de negocio, ¿dónde se van a ir? O se van al exterior o se van a ir a Santa Cruz. Pero Santa Cruz también tiene su límite, pues. La segunda ciudad más importante de Chuquisaca, ¿dónde está? En Santa Cruz.
La segunda ciudad más importante de Potosí, ¿dónde está? En Santa Cruz. La de Oruro, en Santa Cruz. Santa Cruz tiene un límite. Pueden ir todos los bolivianos ahí, pero no va a aguantar, tiene un límite. Por eso, si no generamos unos cambios, que más adelante hablaremos, de fondo la estructuración del Estado, y sacamos esta mentalidad del ombligo del mundo que tiene este gobierno, porque no somos ombligo de nada, porque nadie quiere tratar con nosotros, ni siquiera el gobierno amigo de Lula ha querido meter a Bolivia a los BRICS, ha metido primero a la Argentina por un interés claro y conciso: gas, energía para su industria. Bolivia ya no tiene esa industria, ya no tiene esa capacidad de suplirle gas a esa industria en el Brasil. Listo, pragmatismo. Después se dan besos, abrazos, meu amigo, se falan en portugués, hablan de todo. Nada. A la hora de tomar decisiones, es la visión de estadista la que debe prevalecer. No es la ideología, es el Estado el que prevalece. Lo pragmático, ¿verdad? Lo objetivo, lo que se ve a las luces. En el tema del corredor bioceánico nos marearon, nos emborracharon con la idea, etcétera, etcétera, pero la cruda realidad han evitado que el corredor oceánico pase por Bolivia y va a pasar por Brasil, Paraguay, ¿no? Una de las economías más estables de esta parte del continente, por la Argentina y el norte chileno. Y quedaremos lamentablemente marginados de una propuesta que, si se ejecutaba en su momento y se brindaba buena imagen, fundamentalmente de estabilidad hacia el exterior, el corredor pudo haber tenido paso por Bolivia. Pero ya es una triste realidad que hay que aceptarla. Pero imagínate, Fabio, o sea, uno de los posibles candidatos que ya anunció su candidatura a la presidencia, si no su principal y único instrumento, o uno de sus principales instrumentos, es pues bloquear. O sea, dentro del propio partido, ya las organizaciones vinculadas al expresidente, que ha anunciado su candidatura, es bloquear al actual gobierno. Entonces, cuando yo soy del Brasil o de la Argentina o de Paraguay o de Chile, digo: oiga, estos bolivianos viven en conflicto y todos resuelven bloqueando. Claro. ¿Para qué me voy a meter? Esa es la imagen que lamentablemente ha dado Bolivia. Pasar por el Chapare, corredor bioceánico, demasiado peligroso. Pero entonces ahí hay una determinación. Entonces, ¿qué pasó con los países? Han preferido obviar Bolivia, evitar el bloqueo y construir una ruta bioceánica que lamentablemente nos margina, ¿no? Pero gracias a Dios hay oportunidades. Chuquisaca se tiene que poner, y me dirán qué tenemos que ver nosotros con lo que Rodrigo va a hablar ahorita. Chuquisaca se tiene que poner en plan, o sea, en pararse firmes junto a Potosí, Oruro y La Paz, para que Beni concluya y resuelvan ese puente de Guayaramerín. Acre, Rondonia y Mato Grosso, estimado Fabio, esos tres estados, dentro de los múltiples estados que hay en Brasil, esos tres estados, frontera con Bolivia, tienen un Producto Interno Bruto más grande que toda nuestra patria, 55.000 millones de dólares. Y ellos son grandes productores de granos, ejemplo, soya, y quieren salir por Bolivia, no porque Bolivia sea muy interesante, sino que es la vía más recta, más directa, para llegar al Pacífico y conquistar el mercado de China. Increíble, físicamente la gente, claro, no tiene uno por qué tener eso en la cabeza, pero entre Brasil y China hay solo dos países. Uno es Bolivia y el otro es Chile. Y de ahí es el Pacífico. Claro, y en Chile hay un megapuerto llamado el Puerto de Mejillones, ¿no? He estado ahí. No, el más grande es Antofagasta. Antofagasta. Le he pegado todo por tierra. Salido Patacamaya, me he ido Tambo Quemado, Sajama, he llegado a Arica e Iquique, que eso era peruano. He bajado a Arica, Iquique, Cobija, Tocopilla, Mejillones, Antofagasta, y de ahí entré por Calama y San Pedro Atacama para entrar por Jama, que es el paso. Mira, es tan obvio que no quieren tratar con nosotros por esta forma de gobernar, que el paso, o sea, por Sajama, por Pisiga, que es Oruro, los pasos son mucho más, los desniveles son mucho más tratables. Para pasar por Jama, que es Chile, Argentina, llegas a un punto a 4.000 casi o 4.800 metros de altura. ¿Tú sabes lo que es eso? Es una locura. Es casi la estratosfera. Claro. Pero prefieren pasar por ahí antes que pasar por Bolivia. Porque hay estabilidad y no va a haber bloqueos.
Por eso es muy importante, Fabio, que apoyemos desde Chuquisaca, desde Tarija, desde el sur, pero especialmente Chuquisaca y Potosí. ¿Por qué? El litio, cuando empiece a funcionar, va a rebalsar recursos a Chuquisaca, evidentemente. Va a rebasar de alguna manera. Pero esta ruta Brasil, Guajaramerín, Guayaramerín, baja la carretera hacia La Paz, El Alto y Oruro, va a desprender ruta para los comercios con Potosí y Chuquisaca. O sea, dos departamentos beneficiados indirecta o directamente de ese puente de 52 millones de dólares que están haciendo y que va a pagar Brasil, es pues Chuquisaca y Potosí. Por el ámbito de comercio, porque una vez que entre esa ruta y se fortalezca y salga todo ese grano de esos tres estados, Acre, Rondônia y Mato Grosso, son miles y miles de millones de dólares que van a surcar nuestro territorio. Y eso va a empezar a abrir servicios y una serie de negocios vinculados a esos departamentos. Beni, La Paz, Oruro, Potosí y Chuquisaca, estos 5 departamentos. Perfecto. A ver, tengo un tema bastante interesante, actual, de coyuntura y de lo que ya lamentablemente hemos electoralizado el 2025 a 2 años y medio del proceso. Es una barbaridad. ¿No es cierto? A ver, brevemente, ¿quién es Jaime Paz Zamora para usted? Un buen tipo. Es un buen tipo. Jaime Paz, por donde voy en la patria, no escucho más que buenas palabras de él. Estoy seguro que se habrá equivocado en muchas cosas, pero es un buen tipo. Cuando mi abuelo Néstor Paz Galarza murió, el único consejo, y esto a mí me parece de una contundencia extraordinaria, le dijo: hijito, haz el bien. Nada más. No le pidió, y yo creo que en esa frase se resume todo lo que creo en la vida tenemos que hacer, es hacer el bien. Si haces el bien, te puedes equivocar, pero si intentas hacer el bien, creo que mayoritariamente siempre habrá a quien agradecer que te haya hecho bien y quien te agradezca por haber hecho el bien. Creo que eso es algo, es una regla extraordinaria, hacer el bien. ¿Qué recuerda del presidente? No mucho. Es lo que decían antes los animales políticos, ¿no? Vivían 24 horas, 7 días a la semana. Si Jaime Paz hubiera tenido el avión de Evo Morales, si Evo cree que ha viajado, o sea, Jaime Paz viajaba en esa pulga, en el Sabre, que no duraba, por precaución, a las 2 horas y media tenía que aterrizar, porque su capacidad eran 3 horas, nada más. Pero como decimos en Tarija, lo hizo repujar. Realmente, si hubiera tenido lo que Evo tuvo, 55 mil millones de dólares para invertir, primero no hubiera botado la plata de esa manera, y seguramente hubiéramos visto realmente una industrialización del país, pero desde el sector privado respaldado por el sector estatal. No como ahora, que es un despilfarro de plata incontenible, es un desangrarse de la patria, y todos tenemos que trabajar para el gobierno, no el gobierno para nosotros. Toda la platita se va para el Estado central y no el Estado central reparte para recursos para regiones. No, él es presidencia, buen tipo, humilde. Llegaba a Tarija, mira, el presidente llegaba a Tarija, subía a su vagoneta, se iba manejando él al Picacho. Que me diga quién como presidente ha hecho eso. A Víctor Paz lo he visto, pero ya de mayorcito ya no. Pero Víctor Paz tenía un Jeep blanco, manejaba él, de esos Jeep Toyotitas cuadraditos. Pero Jaime Paz era presidente, aterrizaba, se subía a su vagoneta y se iba a la casa. ¿Quién hace eso ahora? ¿Quién? O sea, no tenía un temor del pueblo. Entonces, eso para mí eran señales muy importantes. O cuando el otro día, me acuerdo, si está viendo, darle un gran saludo al expresidente Antelo de Oriente Petrolero. Partido, creo que era el año 91, 92. Ya era, creo que el último año o penúltimo del gobierno de Jaime Paz, y jugaba Oriente contra Boca. Y Jaime Paz: ya estás acabando tu gestión, o sea, has tenido problemas, gestionar el país no es fácil. Agarró la bandera nacional y le dio una vuelta olímpica al estadio. Lleno el estadio, Boca River. Eso hay que tener pantalones, porque normalmente, o acaso, consulto al pueblo chuquisaqueño,
o no que para el 6 de agosto cerraron la plaza principal para que nadie más que servidores públicos entrara, para que no se silbe, no se exprese la protesta. ¿Cuándo ha ocurrido eso? O sea, supuestamente, hoy día yo he desfilado en el aniversario de la ciudad y estaba el pueblo en la calle. Si no has hecho bien, no te aplauden, tal vez algún silbido, pero si hay una aceptación te aplauden. Entonces, yo cuando venía alguna vez con Jaime Paz 6 de agosto acá, nada de cerrar plazas, el pueblo se sentaba, eran los primeros a estar en la fila y si no gustaba silbaban pues. ¿Acaso ha subido para que te aplaudan? Hay decisiones que a veces el país no se entiende que son necesarias hacer. Entonces, yo los recuerdos de él han sido gratos, yo debo agradecerle porque antes de ser presidente me hizo viajar por todo el país, conozco toda la patria, he navegado casi la mayoría de los ríos del país. Por eso cuando hablan del, ¿cómo se llama?, del puente Guajaramerí, yo he navegado el Mamoré. 2 días le pego al Mamoré. Hay que bajar porque hay mucha cachuela. Hay lugares donde no se puede pasar. Es complicado. Pero bueno, parabas, bajabas, te trepabas y seguías más abajo. O el Madre de Dios, el Gran Beni. O sea, hemos navegado los ríos importantes de este país y la verdad que eso es un agradecimiento porque me dio la oportunidad de inculcarnos el amor a la patria y conocer bien la patria. Perfecto. ¿Cuántos años en política? Yo ya estoy... Buena pregunta. He sido 2 veces diputado uninominal por Tarija, después presidente del Consejo, alcalde, y ahora hemos ido de abajo hacia arriba. Ya son 21 años, 21 años. Concejal, alcalde. Alcalde y ahora senador. Nos las hemos, como dicen, pechado de abajo hacia arriba. Siempre al voto, ¿no? Nunca a dedo, siempre a voto. ¿Qué es la mejor manera de llegar a este momento para querer pelear algo nacional con todo aquel que quiera proponer algo nacional? Porque no es cuestión de una persona, sino de un buen equipo. Hablemos de la coyuntura política. ¿Cómo ve el actual gobierno? Yo veo un gobierno que no entiendo la razón, Fabio, cómo, con toda la disposición de poder, instrumentos que se tiene, cómo no ha generado escenarios de concertación. O sea, ya casi no hay con quien no se pelee el gobierno. ¿Es malo decir esto? No. Porque además en los 2 años y un poco más que estoy en la gestión de senador, he propuesto varias veces, me han dicho promacista, me han dicho. Desde el primer año, o sea, búsqueda de concertación, búsqueda de diálogo desde el Parlamento con el Ejecutivo, porque hay ciertas normas, yo como tarijeño, yo como sureño, o yo como cruceño, o yo como pandino, hay ciertas normas que tú puedes, oiga, necesito esto para Tarija. ¿Qué necesita usted, gobierno central? ¿En qué podemos sentarnos para ver cómo nos ayudamos? Creo que esa debería ser la lógica. Si yo le pregunto, estoy trabajando mucho en el Alto y agradecer, seguramente hay gente que nos ve desde el Alto. El Alto tiene 14 distritos, de los cuales 10 ya tenemos gente que nos representa, con la cual hacemos una relación, problemas del Alto, porque el Alto tiene una perspectiva y de alianza con todo el occidente extraordinario, Fabio. En algún momento el Alto tendrá que venir a Chuquisaca, venir a hablar con Potosí, venir a hablar, o sea, La Paz, y armar una estrategia de alianza del occidente, más cuando se abra esa apertura con el Beni de este puente, porque va a fluir mucha economía. Y son oportunidades que no se pueden dejar pasar. Entonces, cuando yo hablo con ellos y propongo, así en palabras sencillas, oiga, ¿seguimos a los puñetes o entramos ya a dialogar, a concertar en el país? ¿Vamos a seguir hablando de collas y cambas? ¿Nos es útil todo eso? O sea, ¿de qué nos sirve? Ya, yo ser chapaco, yo me siento pues chapaco, pero después al resolver, el otro día un camba me dijo, no, pues el Rodrigo Paz es árabe. Entonces, ¿cómo es eso de árabe? Es pues a la arabes colla, arabes camba, dice. Entonces, me pareció un gran sentido del humor de lo que realmente necesitamos en el país. O sea, dejarnos ya de puñetear ideológicamente, físicamente. Oiga, cada uno tiene su identidad, pero al sentarnos en esta mesa, tú eres chuquisaqueño, yo soy tarijeño, pero también podemos ser pues cruceños, o potosinos, o poder ser pandinos, ¿por qué no? Y en ese momento tenemos que buscar un espacio de diálogo, y yo creo que el país, sobre todo dando estos 2 ejemplos, Santa Cruz y el Alto, están muy maduros, tienen formatos diferentes, pero muy maduros para concertar.
Entonces, aquí tenemos que generar un gran protagonismo de cada una de las regiones. Los mejores hombres y mejores mujeres de Chuquisaca, bajo un compromiso de concertación, tienen que ser electos para concertar realmente y darle el rol al Parlamento sobre las normativas que realmente son intereses regionales. Y aquí la señal importante en la coyuntura política, que no se va a dar hasta después del 2025 si es que no hay un cambio para romper este centralismo, la institución de la presidencia tiene que perder poderes. O sea, tiene que ceder poderes. El presidente o presidenta futuro de Bolivia tiene que ser un gran coordinador de la patria. Tiene que ser un hombre que viaje el país. Para eso tiene ese avión superlujo que se compró el Evo Morales. No para hacer campaña, no para ir a regalar canchitas ya, regale unas canchas, pero para que con ese avión superlujo esté dando vueltas 2 veces al día por la patria. ¿Qué necesitas? ¿Cómo te ayudo? ¿Qué necesitas con Santa Cruz? ¿Qué trae para Chuquisaca? ¿Qué requieres en el ámbito internacional? ¿Qué país te puede ayudar? ¿Cómo hacemos relaciones internacionales? ¿Cómo hacemos las relaciones intradepartamentales? ¿Cuáles son nuestros potenciales? ¿Quién puede ser nuestro amigo hoy en día en el mundo que nadie nos quiere, nadie nos llama? Fabio, esto es como cuando estás en casa intentando llamar a la chica y no te contesta el teléfono. Así estamos los bolivianos. De chango yo era loco, enamorado por una chica, no voy a decir su nombre para no hacer problemas familiares, aquí en Chuquisaca. Cada vez que dábamos la vuelta a la plaza yo no podía más que mirarla. Y en esa época no había celulares, era pues línea fija. Claro, y yo era teléfono, nada, no, ya salió que Seguramente sus papás deben recordarme, porque yo insistía. Si algo tengo en la vida, es insistir en lo que creo. Y yo creía en esa chica firmemente, pero ella no tanto en mí, entonces me tenía ahí dando vueltas y vueltas al final. Pero eso pasa en Bolivia hoy día. Nadie nos contesta el teléfono, nadie nos atiende. Porque nos hemos vuelto unos engreídos, nos hemos vuelto unos que hemos creído el ombligo del mundo. Nos hemos creído, momento, ¿no? Así es, totalmente. ¿Hay oposición en el gobierno actual tiene oposición? ¿Hay una posición articulada? ¿Qué es de Creemos? ¿Qué es de CC? A ver, yo tengo una digamos, calificación. Oposición hay en Bolivia. Lo que no hay es alternativa, es otra cosa. Explique. O sea, llevamos 15, 16 años de mentalidad opositora. Es una mentalidad opositora. Y la mentalidad opositora es la que trabaja para hacer oposición. No trabaja para ganar. No trabaja para tener un proyecto alternativo. O sea, hay muchos que se llenan la boca y dicen, bueno, alternativa. Primero, antes de hablar de alternativa, cambia tu mentalidad de ser oposición. Porque eso es un enclaustramiento mental, así como somos enclaustrados marítimamente y no entendemos el no tener mar. Porque cuando solo uno entiende el mar, cuando ve el mar, pues, cuando va al mar y ve el mar, dice, mira lo que hemos perdido. O sea, realmente, ¿dónde estábamos cuando hemos perdido el Pacífico, el litoral? Entonces, cuando has perdido el sentido de alternativa, el sentido de la patria, el sentido profundo de la democracia, cuando has perdido objetivos para proponerle a la gente, entonces eres oposición. Entonces reclamas una cosa, gritas por la otra, pero no estás generando alternativa y no estás trabajando por la alternativa. La alternativa se trabaja desde la base, desde la gente. La gente habla. Fabio, tú lo sabes bien, tú como periodista, como profesor, si no escuchas al alumno, lo que vayas a enseñar pedagógicamente no va a ser aprendido. Uno tiene que ver cuál es en el curso donde está como profesor, como catedrático o como servidor público, tiene que entender a la gente. Porque si no entiendes a quién atiendes, ¿cómo vas a atender de buena manera? Y la oposición, y esto es una autocrítica, no me estoy saliendo, yo no soy cobarde para esconderme de lo que no sea mi responsabilidad, por eso estamos trabajando proyecto y alternativa. Y le hablamos a esa oposición que no quiere dejar de ser oposición. Oye, cambia el chip, cambia la mentalidad. Y aquí te pongo un ejemplo y con esto, este punto lo cierro. Yo soy apasionado, como te dije, del fútbol. Y empezamos de potrero, cancha, tierra, barro, trapo. Y a lo largo del tiempo el fútbol tiene 4 cosas básicas. 1, evidentemente tienes que tener una técnica. Tienes que saber cómo patear la pelota básicamente. 2, si quieres patear la pelota 1, 2, 3, 10 veces, repetida y con precisión, tienes que tener físico. Tu cuerpo tiene que estar adecuado para ese ejercicio.
porque puedes tener el talento, pero si estás petacudo, si estás fuera de forma, evidentemente tirarás 2 centros, de qué guapo soy para centrar, pero al tercero o cuarto ya no le das, o ya no le das el pique de fondo. Entonces, técnica, físico, fortaleza, la musculatura mental, física tiene que estar fuerte. Lo tercero es estrategia, tienes que saber a qué vas a jugar. Tienes que saber, tienes que claramente, no como la selección con todo mi amor, pero también con todo mi dolor. El otro día vimos una selección ante la Argentina que no sabía a qué jugar. Sin alma, sin norte. Y esa es la cuarta, Fabio, pasión. Si la técnica, entiéndase talento, el estado mental y físico de tu propuesta, la estrategia, puede ser lo mejor que tengas, pero si no hay pasión por el deporte, en este caso por la patria, una pasión verdadera, no te sirve las otras 3. Y es la pasión la que mueve a cumplir las otras 3 y jugar al fútbol, o en este caso, proponerle un proyecto alternativo 2025. Hemos avanzado casi 50 minutos, nos quedan 10 más o menos. La entrevista es interesante. Yo no soy parece que no soy gallo, soy loro. A ver, iremos con preguntas, tratando de aprovechar al máximo este poco tiempo que nos queda. ¿Qué le digo? No se puede dejar de hablar en una charla como estas del MAS, ¿no? Evo es oposición a este gobierno, es irreversible este momento porque va atravesando el MAS alcistas, evistas. Es el cierre de un ciclo, ¿no? Yo creo que tú, viendo análisis de la historia, pasó con el mirismo, el MNRismo, pasó con las diferentes organizaciones del país. Cuando no permites que entre oxígeno, nuevas ideas, y se mantienen bajo una sola lógica, un solo mando, los resultados son eminentes. Como todo, el tiempo pasa y como dice la canción, y nos vamos volviendo viejos. Bueno, si las ideas no se renuevan, el pensamiento se estanca y por ende las soluciones no cambian la condición de un partido. En este caso, no hagan diferencia. Sería un grave error decir que uno es lo tradicional y otro es la renovación. Llamarle a Arce renovación cuando estuvo 18 años en lo que decían gobiernos neoliberales y lleva recién 16 años en los gobiernos disque socialistas, o sea, llamarle a eso renovación, hay que tenerle ganas, ¿no? Voluntad. Los dos son de la misma estatura, son chatos, porque los dos han preferido resolver sus problemas de poder que resolver los problemas de la patria. Entonces, los dos son oposición a la patria. Yo creo que sería una mejor conclusión. No es oposición a Arce. Evo y Arce son oposición al destino de la patria, a un mejor futuro para la patria. ¿Evo y Arce serán candidatos del 2025 por fuerzas diferentes? Va a sonar esto irreverente, pero te quiero decir de corazón, no me importa. No me importa que Arce sea candidato o Evo sea candidato, y además, al pueblo en general, deberíamos decirle ya basta, ya basta. O sea, como a ustedes no les importa el destino del país, solo están peleando por sus pleitos, porque yo entendería que se peleen, ya. Como toda organización política tienen derecho a generar química, pelea, intercambio, masa crítica de la política. Pero aquí es unas 2 castas de poder que están peleando entre ellos y se han olvidado del país. A ver, solo con esto y culmino esta preguntita para ir más rápido. De los $1.000 millones que hemos aprobado en el Parlamento para el agua, ¿cuánto ha llegado a Chuquisaca? Fabio, pregúntale a tu brigada, pregúntale a tu gobernador, a tu alcalde, pregúntale al que quieras. ¿Cuánto ha llegado de los 1.000 millones? En bolivianos, 7.000 millones de bolivianos, $1.000 millones a Chuquisaca. ¿Cuánto ha llegado? O sea, ¿cuánto de lo que hemos ya aprobado? No me refiero a... aprobado, no lo que van a aprobar, porque en las leyes que van a aprobar tienen que aprobar un crédito de la CAF de 50 millones para un proyecto que lamentablemente se lo está haciendo, ¿qué les digo?, a un par de años para el Bicentenario. Cuando este proyecto debió haber sido incubado hace 5, 6, 7 años para decir, esta obra, este proyecto vamos a presentar al gobierno de cara al Bicentenario, ¿no es cierto? Y para tratar de salvar la situación hay un crédito que se está buscando de la CAF de 50 millones de dólares para un corredor urbano, pero ese es otro problema. Hasta hoy... Pero de los 1.000 millones que ya están, hoy día ya Bolivia tiene $1.000 millones solo para el agua. Mire, ¿cuánto le llegó a Chuquisaca? Yo que me creo seguir de cerca la información y la problemática regional, me sorprende y me toma de sorpresa. ¿Eso quiere decir?
no ha llegado nada. Y que el gobierno no habla, porque ¿dónde estarán esos 1.000 millones cuando el Estado central te cuesta 7.000 millones al año y no generas ni por el gas, ni por el litio, ni por ningún otro tipo de recursos, ni siquiera los tributos, ni la agroindustria de Santa Cruz paga esa cantidad de recursos para mantener ese Estado? Lo que sí puedo decirles es que en 10 años la gobernación del departamento recibió 1.650 millones de dólares. Oh. Y de ese monto, el 40-50% fue gastado en el grupo 100, viáticos, etcétera, etcétera. Una situación muy dura, difícil de poder aceptar. A ver, no hay escapatoria para poder seguir hablando del MAS de Evo. Evo se ve, dice, estoy amenazado, perseguido, etcétera, etcétera. ¿Ve a Evo eliminado de la contienda política por cualquier motivo para el 2025? ¿Tendrá los pantalones el gobierno? Habrá que ver. Porque es el gobierno el que decide eso, ¿no? No va a ser ni vos ni yo. Eso va a ser la justicia, y asumo que el gobierno debe estar llamando seguido a la justicia para ver qué hace con ese caso, ¿no? Eso no lo vamos a responder ni vos ni yo. O sea, eso lo responde la justicia y el telefonazo del gobierno. Claro, porque insistentemente Evo dice estoy amenazado, estoy perseguido. No, eso no es verdad, eso no es verdad. El otro día llegó en un jet privado a Tarija. O sea que, por favor. O si no, mira, ahí el gobierno ha metido 3 procesos, porque es la manera de intimidar. ¿Tú crees que ha habido un ex magistrado del TCP, del Tribunal Constitucional, que haya salido a decir yo lo voy a defender a Rodrigo Paz y gratuito? Tal Evo le han saltado ex magistrados. ¿Qué boliviano de a pie, o vos Fabio, o cualquier otro boliviano en la calle, tiene juicios con esta justicia y de repente viene un ex magistrado y le va a decir yo te voy a defender por amor a la patria? No, pues, eso no lo tiene el resto de los compatriotas. Solo Evo tiene avión privado, solo Evo tiene jueces, ex magistrados. Entonces, yo de Evo no me quejaría, más bien debe ser agradecido con este país. Y creo que Evo va a tener un rol importante en los siguientes 3-4 años. Si él pensara un poco más en la patria, estoy seguro que podría tomar ciertas decisiones que eliminaran esta contradicción. Pero claro, si eliminamos este conflicto interno en la patria, él ya no tendría rol que hacer, porque pacificar la patria no es su función. A ver, cortito también, porque a la última pregunta que quiero llegar con un poco más de tiempo. Carlos Mesa, Tuto, Samuel, ¿deberán ser candidatos otra vez? Todo candidato, y empezando por ellos que ya tienen experiencia en candidaturas nacionales, creo que antes de ser candidatos seguramente van a meditar, y creo que es lo que corresponde, qué es lo mejor para la democracia nacional. Y ahí definirán si son o no candidatos. Pero creo que es con el compromiso con la democracia que deben asumir su decisión, no puede ser por otra razón. ¿Camacho tendrá posibilidad de ser candidato? Bueno, posibilidad sí tiene, pero es lo que él quisiera mejor para la patria. Creo que yo no quisiera lo quiero decir acá y la oportunidad. Para mí Camacho debería defenderse en libertad. Lo que están haciendo con el abuso de Chonchocoro, eso es extraordinario. Si quieren acusarlo como me acusan a mí o a otros, pero que se defienda en libertad. No, este abuso no hace bien ni a la imagen nacional y tampoco hace bien a todo lo que corresponde a una defensa de los derechos humanos en la patria. Más allá de los que son pro o no Camachos, él debería defenderse en libertad. ¿En algún momento Rodrigo Paz se consideró perseguido político? ¿Quién no es perseguido político en Bolivia? O la prensa puede hablar todo lo que quiera hablar. Yo le pregunto a la prensa, a través tuyo, del alcance de tu canal, ¿quién puede decir todo lo que quiera decir acá si no recibe una respuesta desde el ámbito judicial o una llamada? ¿Quién? Que me diga uno de oposición, no del gobierno. Uno de oposición, uno que está viendo alternativa a futuro, que diga, yo puedo decir lo que yo quiera sin que nadie me llame la atención, o un proceso. ¿Quién? Entonces en Bolivia hay persecución política. Esta es una democracia desvalida. Y la medida de Naciones Unidas más importante sobre nuestras democracias a nivel mundial es la justicia. Hoy día el 87% de la opinión pública cree que tenemos un mal sistema judicial.
Esa es una opinión vinculada a un sistema democrático, porque la justicia es una referencia central, vital, a la calidad de democracia que tienes. Un ex vicepresidente Bolívar dijo que la justicia huele a azufre. Bueno, si la justicia huele a azufre, quiere decir que todos estamos en el infierno. Entonces habrá que cambiar la justicia para ver si nos acercamos un poco a la banda y estamos un poquito más en el cielo, ¿no? Que es la ideal. Hay gente muy gente de primer nivel. Ahí me dio una pena que el ministro Lima, cuando intentó, no sé por qué le habrán hecho retroceder al principio de la gestión del presidente Arce, cuando entró con fuerza, ¿no? Fuerza, y entró con ideas muy frescas, renovadoras. Pero no sé, el infierno se lo habrá consumido o está en el paso del purgatorio al infierno, porque muy buenas ideas al principio. Yo me quedé muy admirado del ministro y además convocó a una serie de personalidades. Sí, yo creo que él está a tiempo todavía. Él está a tiempo, ojalá lo haga para bien del pueblo. Porque aquí los ricos pagan y a los políticos es cuanto más le ajusto el cogote en función de procesos. Los ricos pagan, siempre pagan, esos se salvan. Pero el pueblo, la inmensa mayoría de la población, esos sufren la realidad de la justicia, la inmensa mayoría de la gente. Entonces, yo creo que si el ministro largara hoy día una propuesta de reformulación, renovación de la justicia, aun como estamos en el proceso de elección judicial, yo creo que el ministro llevaría realmente el escenario de la política a un nuevo panorama para debatir qué modelo de país queremos a través de la justicia. Quisiera tener el tiempo necesario para poder hablar Bolivia, cómo va a llegar al bicentenario, habrán o no elecciones judiciales, temas de coyuntura, no va a haber pero quiero centrar en esta última parte la pregunta. En su legítimo derecho, sin darle vueltas, usted tiene todo el derecho de soñar, de tener retos, de tener desafíos, de proyectar su vida política. ¿Rodrigo Paz está en campaña? Como estamos cerrando, 3 cosas y concluyo con lo que me has preguntado. Uno, el tema de bicentenario, yo les pediría a los chuquisaqueños como cuna de la libertad, que lleguen obras, está bien, pero que nos den libertad. La fundación de la patria nace desde Chuquisaca, Sucre, y es la palabra libertad la que nos hace bolivianos, la que construye la patria. Si algo desde la cuna de la patria, que es Sucre, Chuquisaca, tenemos que revalorizar y relanzar para el bicentenario, es libertad. Y la libertad se decide, se asume. Y si el pueblo asume su libertad, el 2025 podemos cambiar con esperanza el país. Podemos cambiar con esperanza. 1. 2. Hablabas de las judiciales. No se van a llevar a cabo. No hay el tema de las judiciales. 3. Creo que era el segundo aspecto que me indicabas, ¿no es cierto? 3. El tema de Rodrigo Paz. Cuando se da la instauración de la democracia, el presidente es Hernán Siles Suazo, no es Jaime Paz, no es Ernesto Araníbar, no es Oscar Eid, no es Ferrufino. Esa línea de jóvenes entendieron que era Siles. No me refiero a la gestión de la UDP, que uno podrá decir todo lo que quiera, sino a la instauración de la democracia después de 3 golpes de Estado. Esa línea de jóvenes entendieron que su rol no era ser cabeza de, sino corazón de, parte de ese cuerpo. Rodrigo Paz tiene muy claramente establecido que Chuquisaca, Tarija, nuestras regiones, tienen que estar, y yo hablo como regiones, en el equipo titular del 2025 para conformar una alternativa y un nuevo gobierno, con cambio, con esperanza. Porque hay que cambiar, pero hay que tener esperanza, hay que tener fe en el futuro. No podemos cambiar por bronca, por odio. Soy antimacista, ¿y qué gano? No, soy antiarcista, ¿y qué gano? No, o antivista. No, quiero cambiar esta estructura que ya no funciona, se acabó el ciclo. Entonces, Rodrigo entiende su rol en función de esa madurez democrática que tenemos que tener todos los bolivianos para estar en ese equipo titular. Si Fabio me dice, y es el entrenador Fabio, y me dice, Rodrigo, usted está en este equipo de la selección que va a enfrentar 2025, pero tiene que estar en la banca, tiene que ser suplente, voy a la banca. Pero el problema hoy día, a 2 años y medio de las elecciones, es que hay unos desesperados indicando que son candidatos por acá, candidatos por allá,
se quieren poner el cintillo de capitán, cuando miran a los lados no hay equipo, ni siquiera hay banca de suplentes. Entonces lo que tenemos que conformar desde las regiones es un equipo titular que entre en cancha. Espere, falta 2 años y medio. Lo importante es llegar con buen equipo, con técnica, talento, físico, firmes, con las regiones fuertes, pulsudas, como decimos en Tarija. 3, con estrategia clara. Y 4, con pasión, porque sin la pasión no ganas. La pasión es parte esencial del ser humano y esa pasión se tiene que reflejar en la lucha que se vaya a dar democráticamente el 2025. La libertad significa luchar contra la corrupción. La libertad significa luchar contra los malos servicios de salud o de educación. De que nos dejen sin mercados para el gas y Tarija, Chuquisaca y aquellos que somos productores de gas, perdamos recursos por una mala política internacional, geoeconómica y geopolíticamente hablando. La libertad significa que la justicia, Fabio, no intimide a la prensa, no intimide a los políticos, no intimide al boliviano. Que no le pida la coima, amollando, poniendo, como dicen en diferentes regiones. Esa libertad hay que lucharla y no se construye 6 meses antes de las elecciones. Por eso estos 2 años y medio, y no te puedo responder, Fabio, quiero estar como tarijeño, como sureño, como boliviano en el equipo titular. ¿Quién vaya a ser el capitán? Lo vas a definir como se definen los equipos. El equipo define, junto al entrenador, creo que este es el hombre más adecuado para representar el equipo en cancha. Ese será pues, pero ese capitán sin equipo no funciona. Lo importante es el equipo, el saber a qué vamos a jugar, el que estamos apasionados acá para saber que podemos aportarle un cambio con esperanza al país. Eso es lo importante. ¿Rodrigo está construyendo equipo? Sí, eso sí. Eso, estate claro que sí, y ya debe ser 4ª o 5ª vuelta al país. Una cosa es ser tiktokero, está bien, yo tengo mis tiktoks, porque hay que transmitir, es una ventaja que te da la tecnología, pero si no vas a hablar con la gente, si no estás en el territorio, si no tomas chicha, si no sabes a qué sabe la coca de vez en cuando, si no recorres y por lo menos intentas entender que hay una diversidad de lenguas, que somos diversos en culturas y que de alguna manera tienes que unificar esa diversidad de la patria y generar un poder que cambie, que transforme y que tenga esperanza el país, desde las diferentes formas de pensar, diferentes ángulos culturales. Si no lo haces por territorio, no conoces la patria. Es increíble. Mira lo que te voy a decir. He estado en Yayagua, Uncía, ya 2, 3 veces. Hay candidatos a la presidencia de renombre que nunca han estado. Nunca han ido. Oiga, Yayagua, que ha sido uno de los corazones económicos del mundo, donde Patiño hizo una de las... Aramayo, hicieron de las grandes fortunas, pero Patiño fue el hombre en su momento más rico del mundo por esa región y que un candidato o varios no hayan ido ni pasado. Porque claro, como son 4, 5, 6 horas de viaje, dicen, no hombre, son 6, 5 horas de viaje, es pérdida de tiempo, me concentraré solo en el eje. Por eso Sucre no somos importantes, Tarija no somos importantes, Cobija no es importante, Trinidad no es importante. O sea, lo que no entra al eje en el cálculo político por voto no es importante. El cálculo político, el hecho de priorizar poblacionalmente hablando por el voto es lamentablemente muy duro. Ha hecho que muchos gobiernos hayan tomado decisiones que lamentablemente han potenciado a un sector y se olvidaron prácticamente de esto. 2 palabras, ¿cómo ve a Sucre? Triste. Hermosa como siempre, pero triste. Está hermosa porque tiene una belleza. Una cosa, vos que amas a Sucre y a Chuquisaca, en 15 años son 500 años, ¿no? Sí, tuvimos el privilegio de apuntar y proyectar hace 4 o 5 años atrás del 2038. Seguramente este humilde ciudadano estará bajo tierra, pero hay necesidad de proyectar para trazar políticas ya que indudablemente se fortalezcan con el tiempo y para hacer de Sucre, de Chuquisaca, una tierra de oportunidades y no como lo que está pasando hoy. Hay una migración dramática. Dramática. Nuestros pueblos
al interior del departamento se están convirtiendo en cementerios vivientes. Y lamentablemente hay gente vinculada a la política, gente que utiliza el poder, que no quiere aceptar esa dura y dramática realidad. A ver si cuando llegue en otra oportunidad hablamos del censo, hablamos del post-censo, etcétera, etcétera, de la posición que debe tener. Pero lleguemos a un acuerdo ahora. Usted es periodista, yo soy un servidor público, a través de la política, pero soy servidor público. A mí me gusta ese concepto, el servicio público, me gusta. Por eso he comprometido mi vida a esto. Entonces, para llegar a un 500 años con una Sucre y una Chuquisaca diferente, tienes que pasar antes por generar la base, que es a partir del 2025. Yo creo, sinceramente, que 2 años y medio del actual gobierno, lo que hemos visto, eso va a ser. No va a haber más. Tal vez un poquito aquí, un poquito allá, adornos. Vamos a llegar al Bicentenario con una Sucre que le ha sentido en su gente triste, no el sentido de su con más pena que gloria. Ahí está, ese es con más pena que gloria, estamos a 2 años y ya no creo que podamos revertir, porque hace 10 años nos habían planteado la necesidad de hacer el Bicentenario un pretexto para generar, ¿no es cierto?, un cambio de realidad. Pero se acercan los años y el tiempo con su paso inexorable nos muestra que el Bicentenario pasará con más pena que gloria. Y el problema es que vamos a estar a 2 años del proceso electoral y solo Dios sabe qué va a pasar con los actos conmemorativos. No puede pasar otro 29 de septiembre, capital del Estado Plurinacional República de Bolivia, sin que no haya personalidades de la patria visitando nuestra capital. Una cosa es el 6 de agosto, que es de la patria, pero hoy día es de Sucre. No había un alcalde, no había un visitante ilustre. Oiga, ¿qué ha pasado? Somos la capital. Eso es un mensaje de la condición de muchos, seguramente habrán invitado, pero ¿para qué voy a ir? No puede volver a pasar esto. Esta es nuestra capital. No puede volver a pasar. Sé que he protestado hace 2 años. Yo entiendo que Tarija no tenga manga para el aeropuerto, pero la capital... El proyecto de la terminal lo hizo un zapatero. Bueno. Con las disculpas que merecen los compañeros, amigos zapateros. Claro. Pero quien hizo el proyecto de la terminal aérea fue un zapatero. Se olvidó de la manga. Es como hacer una cancha de fútbol sin arcos. Bueno, lo dije todo. Oiga, me está tirando y jalando la lengua. Qué gusto, Rodrigo, haber conversado así abiertamente, tocando temas variados, tocando temas de coyuntura. Cuando llegue, acérquese sin mayor protocolo a cada radio. Te agradezco. Y cierro con una frase de mi abuelo que la dije antes. Bolivia, la patria que nunca nos abandona. No abandonemos a la patria. Es momento de ponerle el hombro. Es, creo, momento. Y para los 500 años, que usted va a estar bien parado. Acuérdese, primero hay que pasar por el 2025 para cambiar toda esta lógica y reprogramar, redimensionar la visión, y ojalá lleguemos a unos 500 años de una Sucre y una Chuquisaca poderosa. Muchas gracias. A ustedes. Un abrazo. Un cariño.